Hubieron casos de que nacen 6, 7 de una sola vez, entonces imagínense lo que es tener 2, 3, 4 y hasta 7 niños de una sola vez. Por supuesto que tiene que tener un trato especial, ¿verdad, José? Sí, exactamente. Entonces a esta persona que está participando le agradecemos y se le extiende a 1 mes su permiso por maternidad por haber tenido hijos mellizos. Muchas gracias por su participación. ¿Alguna otra participación, José? ¿O vamos a un corte musical? Sí, ya música de mí. Ya música de mía, ya. Vamos a estar esperando sus mensajes y a poder estar leyendo otra vez al aire. En el charco más grande, Señor, hay música de
la extensión universitaria denominada Hora Laboral, organizada por los estudiantes del segundo año de la carrera de Derecho, en la materia Derecho Laboral. Volvemos entonces y tenemos algunas personas que participan también a través del Facebook. A ver, José, ¿qué dice? Sí, exactamente, ahí ya estoy respondiendo a algunos. Y le invitamos a la gente que se siga sumando a esta audiencia y sigan llamando también, que si tienen algunas preguntas también vamos a estar respondiendo. Si quieren simplemente participar, también serán bienvenidas las llamadas. Sí. José, estuvimos comentando sobre el permiso de maternidad y también en caso de que nazcan mellizos. Ahora bien, si nace mellizo, ¿cómo se hace con el permiso para la lactancia? ¿A cuánto se aumenta ese tiempo de 90 minutos? En caso de que nazca mellizo la criatura, entonces se extiende a 60 minutos más. 90 más 60. 90 más serían 60. 150 minutos. Exactamente, en total. 2 horas y media sería, ¿verdad? Diariamente. Diariamente, que Y- queda también a opción de la trabajadora para que pueda disponer de ese tiempo. Exactamente. Y ya que estamos hablando de mellizos, hace rato no aclaramos esa parte. El permiso por maternidad y permiso por lactancia es dos cosas diferentes. El permiso por maternidad es el permiso que goza la madre desde el nacimiento de la criatura hasta el momento de su recuperación, ¿verdad? Por el parto, por el trabajo de parto. Y el que es por lactancia, el permiso que es para amamantar. Entonces son dos cosas que diferentes. bueno, los dos permisos son de suma importancia. No sabemos cuál poner en la balanza, ¿verdad? Exactamente. Porque el permiso postnatal también es para el cuidado intensivo al niño y también para que la madre pueda recuperarse. Y el permiso por la lactancia sí que es para alimentarle netamente Al bebé. y como lo dice, de forma exclusiva. No puede darle ningún otro tipo de líquido Sí. al niño hasta los 6 meses. Dicho permiso es por 18 semanas, dijimos, ¿verdad? 18 Pero en casos que nazca un niño. un niño. En Sí. caso de que nazca más de un niño, se puede extender de hasta 7, o sea, desde 7 hasta los 24 semanas, dependiendo ya de las circunstancias, ¿verdad? Por ejemplo, Sí. si es que la criatura nace con menos de 2 kilogramos o amerite usar incubadora, ahí automáticamente ese permiso se extiende hasta 24 meses. Así mismo es. O sea que se extiende. Perdón, 24 semanas. 24 semanas, 24 sí. semanas. José el año de permiso, ¿cuera? No, se extiende entonces hasta 24 semanas, caso que una criatura nazca con menos de 2 kilogramos o con algunas enfermedades congénitas. Exactamente, ese es el permiso por maternidad. Y en ese mismo caso, el permiso exclusivo de la lactancia se puede extender hasta 24 meses también. También, ¿verdad? Porque lo normal entonces, hasta los 6 meses que la mamá trabajadora tiene 90 minutos, caso que sea un niño. Si son 2, son 150 minutos por día que se le tiene que otorgar permiso para la lactancia a la mamá. Y en caso de que sean mellizos, también se extiende entonces hasta 24 semanas. Así es. ¿Y qué ocurre, José? Caso, y Dios nos guarde de estas fatalidades, caso que la mamá fallezca, ya sea después, unos días después del nacimiento del niño, ¿qué ocurre con el permiso otorgado y a quién se le concede ese permiso en caso de que fallezca la mamá? En caso de que fallezca la mamá, y ojalá que no, ¿verdad? Que nunca llegue a eso. Dicho permiso que estamos comentando, ¿verdad? Se le otorga automáticamente a la persona que va a quedar a cargo de la criatura. Generalmente son el papá o mamá o los abuelos. Sí, los parientes más cercanos, pero si es que tiene un padre, entonces se le pasa ese permiso al papá y que él en ese periodo no puede ejecutar ningún otro tipo de trabajo que no sea solamente, o sea, que tiene que dedicarse solamente al cuidado del niño o la niña
que haya quedado huérfano. Ya dijimos entonces si fallece la madre, también qué ocurre cuando unos padres son adoptivos y el niño todavía no completó 6 meses, José. También puede disfrutar del mismo permiso. Son sujetos también de esta ley. Sí, también, ¿verdad? Porque puede que un bebé, por la circunstancia de la vida, se le dé en adopción a una familia. Entonces, si el niño aún no completó 6 meses, también estos padres adoptivos gozan de este permiso hasta 18 semanas. Exactamente. Si es un poco más mayor el niño que 6 meses, ¿cuánto es el permiso por maternidad, José? En caso de la adopción, ¿verdad? También los padres tienen el mismo tiempo. Cuando el papá es adoptivo, tiene también este permiso de 2 semanas. Y esto también no es solamente para el cuidado y el apoyo a la mamá que está en un estado de necesidad, es también para que el papá le pueda inscribir a su hijo en el registro civil de las personas. Exactamente. En el caso de los padres o madres adoptantes, el permiso es de 12 semanas. Si el caso que el niño entonces sea mayor de 6 meses, el permiso son de 12 semanas. Muy bien. En caso que sea menor de 6 meses, el permiso también es de 18 semanas. Sí. Tenemos también el artículo 15, que es de suma importancia que la ciudadanía conozcan, y principalmente las empresas, los empleadores, que desde el momento en que tiene conocimiento y de qué forma el empleador va a tener conocimiento de que su trabajadora está en estado de gravidez, a través de un certificado médico, ¿verdad, José? Sí. Que tiene que presentar la trabajadora al patronal, a su patrón. A su patrón. Puede traer un análisis laboratoriales en donde se demuestre su tiempo de gravidez y su estado de gravidez, y a partir de ese momento, ¿cuáles son acciones nulas, José? Esto ya, podemos ver. Prácticamente ya que adquiere la inamovilidad en su puesto de trabajo, ¿verdad? No se le puede despedir, no se le puede trasladar. Esos son los derechos que adquiere, ¿verdad?, al estar en estado de gravidez. Así mismo es. Una vez que se presente entonces ese certificado, ya goza de esa estabilidad, sí, y también tiene que tener permisos para ir a consultorio médico, para ver en qué estado y cuáles son los avances, o de repente si tiene algún problema para que se pueda detectar. Sí, en el artículo 15 nuestra ley dice: desde el momento en que el empleador haya sido notificado del embarazo de la trabajadora y mientras esta usufructúe el permiso de maternidad, así como los demás permisos establecidos en la presente ley, incluyendo los permisos de lactancia, será nulo el preaviso y el despido comunicado al trabajador. O sea, no hay forma de ser despedida, ¿verdad? Ya no puede ser despedida una vez que llegue la notificación al empleador, entonces. Además, ya estamos informando a la ciudadanía de los permisos, de las prohibiciones que tienen las empresas, y cuáles son las instituciones, José, que tiene que bregar por el cumplimiento de esta ley. Antes de pasar a responderte, quiero completar de leer este artículo, ¿verdad?, donde dice que la mujer gozará de la inamovilidad que estamos mencionando, sí, hasta 1 año después del nacimiento del niño, no solamente durante el embarazo ni hasta que cumpla su permiso, ¿verdad? Tiene que tener 1 año. 1 año. A partir de ahí se le puede preavisar o darle el mismo trato como a cualquier otro trabajador. A partir de que cumpla 1 año, ella vuelve a ser una trabajadora normal, ¿verdad? Exactamente. ¿Cuál era la pregunta, profe? Sí, ¿cuáles son las instituciones que deben de bregar por el cumplimiento de esta ley? En primer lugar, tenemos el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, quienes tienen que promocionar que la mamá le dé nada más y exclusivamente que la leche materna. No puede facilitarle
biberones, no puede facilitarle otro tipos de líquidos, té, lo que sea, que generalmente, y nuestra costumbre es que si llora mucho el bebé, se le acerca otro líquido en el biberón y ahí ya no va a estar protegida esa criatura como debe ser si consume otro tipo de derivados. Y también, esta es la parte médica, como estaba mencionando José. El Ministerio de Salud Pública es la que tiene que dar cumplimiento a que el niño debe ser alimentado exclusivamente de la leche. Ahora bien, en el ámbito laboral, del derecho laboral, ¿cuál es la institución que debe de fiscalizar y dar cumplimiento a esta noble y loable ley, José? Que es el Ministerio de Trabajo. Ministerio de Trabajo y Empleo Social, que tiene, dice, la obligación de fiscalizar y dar cumplimiento de lo dispuesto en esta ley. Además, caso que haya algún conflicto, puede que se la despida a la trabajadora, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social incluso recibe denuncia vía telefónica. Eso es muy importante también pasar a la ciudadanía para que puedan informarse de cómo se puede proceder cuando se observan los incumplimientos de las leyes laborales. Tanto el empleador también puede acercarse para asesorarse, para poder conocer un poco más de sus derechos y obligaciones. Y el asiento del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social en nuestro departamento está en Salto del Guairá, en barrio Itaipú, que podemos también, a quienes estén interesados, podemos pasarle también el número telefónico, ya sea de forma personal, a los estudiantes pueden solicitarlo, o también podemos traer en el próximo programa, ¿verdad, José?, para informarle a la gente dónde tienen que llamar para que sean asesorados. Exactamente. Nos sigue llegando mensajes, profe. Qué bueno, vamos a escuchar, vamos a leer. Buenas tardes, dice, durante el permiso de maternidad, ¿la trabajadora está habilitada para trabajar? Durante el permiso por maternidad, justamente como ya su nombre lo dice, ella tiene que dedicarse exclusivamente al cuidado del niño o niña, o si no, no tendría ningún fundamento. No puede que una empresa le otorgue el permiso y ella vaya a trabajar de noche en una hamburguesería, por decirlo así. Su obligación como mamá es darle exclusivamente el cuidado a su niño. ¿Por qué? Porque es el tiempo en que el niño se está adaptando al mundo exterior y tiene que ella estar cerca. Ella no puede, la respuesta es que no puede bajo ningún sentido realizar otros tipos de trabajo fuera de su hogar. En su lugar de trabajo habitual ni en otro trabajo. Ni en otro lugar, sí. Exactamente. Tengo entendido que quiere saber si puede durante el permiso trabajar. No, exclusivamente es para el cuidado del niño. El otro mensaje dice, ¿cómo será el pago del subsidio en caso de fallecimiento de la madre? Dice. Bueno, en el caso de que haya ya nacido el niño y ocurren estas fatalidades de que fallezca la mamá, se puede acercar de igual manera a IPS en la parte administrativa con todos los documentos que se requiere, que sería el certificado de nacimiento, la cédula de identidad de la aportante, y con eso se tramita el pago del subsidio vía IPS. Y de igual manera, tenemos visita aquí, adelante, de igual manera el empleador o la empresa tiene, caso que la trabajadora no esté aportando, tiene la obligación de dar ese subsidio al niño que nació, y a través de los representantes pueden solicitar ese subsidio. Una pregunta en el Facebook, ¿las empleadas domésticas también están cubiertas? Dice. Totalmente cubierta también. Eso también es un tema pendiente, ¿verdad, José? Que queremos transmitir también, que es una nueva ley que protege a las trabajadoras y trabajadores del ámbito doméstico. Hoy día
la verdad que se equipara como a cualquier otro trabajador. Anteriormente ellos, los trabajadores del ámbito doméstico, tenían otro tratamiento. Se consideraba un contrato especial, que el salario incluso era de 60% del salario mínimo legal vigente. Hoy día es el 100%, el tiempo de trabajo es lo mismo, de 8 horas diarias, horas ordinarias, diurnas. Si realizan trabajo extraordinarios también tienen que percibir, pero ese es un tema pendiente que queremos desarrollar en otro programa, ¿verdad, José? Hoy sí. Nuestro tema es la maternidad y la lactancia materna de las trabajadoras en relación de dependencia. Vamos a un pequeño corte musical y ya volvemos. Soy la tierra primorosa donde Dios quiso nacer, entre selva y esmeralda y entre ríos por doquier. Es mi raza generosa de lenguaje pura miel, con mujeres candorosas y arroyuelos tropel. Ay, rincón feliz donde nací, ay, tierra de sol, tierra de amor, tienes luna llena sin igual, noches estrelladas, cielo azul. Ay, tu amanecer y atardecer, ay, tu anochecer primaveral, eres acuarela guaraní, alma y corazón pongo a decir. Viva mi patria, tierra gloriosa, viva mi luna tan tropical, porque todo en ti es belleza, lugar querido donde nací, porque eres el paraíso que Dios bendijo mi gran nación. Tu melodía, mensajes son de lo más bello que tienes tú, y el mensajero tuyo seré, canciones llevo a repartir, hacia la vida yo soy feliz, corazón tengo para cantar, cantando siempre, cantando voy, en tu homenaje mi Paraguay. Desde muy lejos yo te recuerdo, patria querida, en tu homenaje cantando siempre, cantando voy. Soy yo tu hijo que no te olvida y que te añora, a esa mi tierra que todos llaman el Paraguay. Conozco muchos países extraños en mis andanzas, pero no tienen lo que tú tienes, mi gran nación. A esos lagos, ríos y selva que yo les canto, y a tus mujeres de ojos negros que saben amar. Tu melodía, mensajes son de lo más bello que tienes tú, y el mensajero tuyo seré, canciones llevo a repartir, así en la vida yo soy feliz, corazón tengo para cantar, cantando siempre, cantando voy, en tu homenaje mi Paraguay. Siendo las 16:50, volvemos con la extensión universitaria denominada Hora Laboral. Esta extensión está organizada por los estudiantes, por los esforzados y dedicados estudiantes del segundo año de la carrera de Derecho. Y ya nos acompaña también la estudiante Nelly González. Qué gusto recibir visita, sí, como esta. La verdad, muy grata visita. Quien también quiere saludar a la audiencia y dar algunas informaciones respecto al tema que estamos desarrollando hoy. Bueno, buenas tardes. Un gusto, Nelly, tenerte aquí. Buenas tardes a la audiencia que nos está escuchando y viendo también. El micrófono parece que no. ¿Ahí? ¿Qué tal? Bueno, ¿sí?
mientras que se esté Sí. acomodando, ¿verdad? Hay unos Eh, problemitas técnicos, sí. ¿verdad? Sí. Quiero Pero repetir ya- nomás que seguimos esperando los mensajes. Si es que quieren preguntar algo, pueden todavía enviar los mensajes, aunque la hora ya es poco lo que queda, ¿verdad? El número de teléfono es el 0985 95 95 88. Estamos esperando los mensajes. Si quieren llamar, igual vamos a estar atendiendo las llamadas. Ahora sí, dice Nelly, Ahora pero sí. sí. Bueno, ahora sí. Antes que nada quisiera felicitarles a esta organización, a este grupo de compañeros y a esta docente que nos acompaña y nos apoya en todo. En este momento estamos infinitamente agradecidos y les quiero felicitar también a que puedan llegar hasta aquí en esta emisora y puedan exponer esta ley que es tan importante para todos, no solamente para los trabajadores y las trabajadoras en sí, y los patronales, sino también a la sociedad, porque no informarle de este tema tan interesante que es la ley 5508/15, ¿verdad? Así es. Habla Nelly. de temas que a su vez no manejamos tan profundamente, pero con estas informaciones, con este tipo de charlas que estamos dando, extensión universitaria radial, le digo yo, ¿verdad? Entonces es importantísimo lo que estamos realizando como grupo de la Universidad Nacional de Canindeyú, filial Curuguatú, ¿verdad? Alumnos del segundo año y con el acompañamiento de la doctora Lourdes. Muchísimas gracias por eso. Y No, gracias a la emisora también por darnos este espacio tan grande. Esto es único, lo que se puede obtener, ¿verdad? En esta ciudad es el apoyo de las emisoras radiales para difundir este tipo de información, porque si no hay apoyo en estos casos es difícil de llegar a la ciudadanía, a la sociedad, ¿verdad? A esta ciudad de Curuguatú. Así es. Queremos mencionar que nuestro queridísimo profesor, doctor Juan Martens, también estuvo participando con nosotros a través de un mensaje y creo que ya respondimos su consulta. Él había consultado si las empleadas domésticas también están cubiertas. Y sí, están totalmente cubiertas. Tienen que aportar también IPS para que puedan tener el 100% del subsidio. Caso que no esté aportando, el empleador también tiene la obligación de pagarle su salario durante que dure el permiso por maternidad. Y la verdad que, como ya nos mencionó Nelly, somos muy gratos a la emisora por este invalorable, porque no tiene precio, el apoyo que ellos nos están ofreciendo. A través de esta extensión, los estudiantes también tienen más estímulos para la investigación y llegar a ser unos profesionales dignos, capaces de ofrecer realmente la anhelada justicia y principalmente en el ámbito laboral, que realmente creemos de que estamos en déficit con la sociedad en el cumplimiento de esta ley y del derecho laboral en sí. ¿Cuál es su objetivo principal? La de dignificar al ser humano. Entonces creemos nosotros que con este pequeño aporte, con este pequeño grano de arena, podemos ir avanzando y esperando un porvenir mejor de nuestros conciudadanos y de toda la población de este hermoso y pujante distrito de Curuguatú. Y esperamos que sea así en todo el departamento de Canindeyú y por qué no anhelar esto a nivel nacional. Así es, ¿verdad, José? Exactamente, profe. Prácticamente ya se va culminando nuestro tiempo. Demasiado ¿verdad? rápido pasa el tiempo, Sí. ¿verdad? Así es. Me gustaría comentarle un poco a la audiencia, ¿verdad? De aquí a una semana vamos a estar volviendo, ¿verdad? Y también esperamos que en la próxima emisión, que también nos pidan de ellos algún tema específico si es que ellos quieren también, ¿verdad? Hoy Sí. estamos hablando sobre lactancia, sobre la ley 5508 de 2015 y en la próxima audiencia sobre qué vamos a estar tratando, profe. Descansos, Sobre descanso. descansos laborales.
estaríamos informando sobre cuánto el tiempo límite, cuánto y cuándo se puede realizar horas extras, los días de descansos obligatorios. También vamos a estar todo lo referente a descansos. También vamos a ir mencionando lo siguiente, porque lastimosamente 4 encuentros serían para el desarrollo de 4 temas también. Y derecho laboral es una materia de suma importancia, porque ya sea para el empleador o para el trabajador, conocer sus derechos y obligaciones, para el empleador, para evitar contingencias futuras. Para el trabajador, conocer también sus obligaciones y derechos para poder exigir su cumplimiento. Entonces, el derecho laboral generalmente abarca a toda la ciudadanía. Están también los adolescentes trabajadores, que a partir de los 14 años ellos ya pueden firmar un contrato laboral. Por supuesto que ellos son sujetos todavía de derechos y obligaciones parciales, todavía tienen que actuar a través de sus representantes legales, pero ya pueden también trabajar dentro de lo que la ley lo limita, en los horarios y algunos trabajos que no le perjudique a su desarrollo íntegro. Así es, Nelly, ¿verdad? Sí, así mismo es. Sería interesantísimo ese tema, abarcar acerca del adolescente, porque en esta ciudad de Curuguaty hay muchos adolescentes que están en etapa de crecimiento. Y por sobre todo no afectar su estudio, ¿verdad? Exactamente. Y sería interesante para otra ocasión, hablar de ese tema, sí, justamente. Sí, y ya dejamos entonces el número también de la radio para toda la ciudadanía, el 0985-95-9588, y también a través del Facebook ellos pueden realizar sus comentarios, y gustosamente nosotros aquí desde la emisora estaremos transmitiendo y tratando de responder todas las preguntas. Exactamente. Bueno, creo que llegó acá nuestro operador, sí, ya nos hace la seña de que llegó nuestro tiempo, porque en radio, en televisión, el tiempo es oro, como en todo lugar hoy día, ¿verdad? Entonces llegamos a nuestro... Ya son 16:59, y agradecer a la audiencia por su participación, por permitirnos llegar hasta sus hogares, y a través de estas informaciones que la UNICAM, la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, a través de la Facultad de Derecho, podamos estar aportando con un granito de arena. Y también mencionarles de que la UNICAM es una institución pública y nosotros nos debemos a la ciudadanía, porque a través de los pagos de los impuestos se puede presupuestar todo lo que ofrece la UNICAM, o sea que es de la ciudadanía, es de todo el departamento de Canindeyú y todo el Paraguay, y por esa razón nosotros tenemos que retribuir de forma tan chiquitita, ¿verdad? Porque es tan grandioso todo lo que recibimos a través de una institución educativa, y de esta forma estamos cumpliendo con uno de los pilares de la educación, que es la extensión universitaria, y también abarca la investigación y la docencia. Exactamente. Entonces, Dios mediante, vamos a volver a estar hablando acá sobre descansos laborales la otra semana. Muchas gracias de mi parte también. Muchísimas gracias por escucharnos, y Dios mediante volveremos el próximo lunes de 16 a 17 horas. Muchas gracias. Pero un día a mi hogar volveré, erguiré sus paredes, aliado al trabajo, al sol, a la fe.